Hola, Hitor. Buenas. Bueno, yo creo que ya son casi buenas tardes. Que el otro día, bueno, te contesté así muy cortico. Eh, claro, es como tú bien dices y como dice todo el mundo con el tema de los sistemas, ¿no? No deja de ser un punto de partida. Y yo digo también que es un punto de encuentro. Que es un punto de encuentro. Es un punto de partida, pero también un punto de encuentro porque como que es el lugar donde esos 11 jugadores, en un momento determinado, cuando tienen que volver a reconstruirse dentro del terreno de juego a través de una estructura madre, pues vuelven a hacerlo desde esa estructura, dibujo, esquema, sistema, como lo queramos llamar. Es como cuando uno se independiza de sus padres, sale de casa y encuentra un primer trabajo, entonces alquila un primer piso, y todo parece que va bien hasta que un día de repente pues se te tuerce todo porque pierdes el trabajo, no puedes pagar el alquiler y vuelves como en el parchís a casa, ¿no? Vuelves como en el parchís a casa. Entonces, pues bueno, es un poquito ese recomienzo, ese punto de inicio, pero evidentemente dura lo que dura, y no solamente por ese escalonamiento que se tiene que dar en diferentes alturas de los jugadores para que tanto en ataque como en defensa pues las posibilidades del equipo sean mayores en ataque, porque evidentemente de esta manera el poseedor de la pelota va a tener multitud de opciones en esas diferentes alturas, y porque a su vez al rival defender en diferentes alturas pues le condiciona muchísimo, ¿no? Y luego en defensa porque evidentemente eso ya te empieza a dar dos cosas muy importantes. Lo primero, el equilibrio, y el equilibrio no está basado en otra cosa que en un sistema de coberturas, aunque no lo digamos de esta manera, pero es así. El equilibrio es un sistema de coberturas sucesivas que lo que hacen es pues respaldar al jugador que está más expuesto en el momento que está encarando el balón defensivamente, y lo que consigue es pues bueno, pues este sistema de coberturas pues que la pelota no tenga más posibilidad que ser jugada hacia atrás o en el plano horizontal, donde esa máxima que el jugador tiene que tener cuando está defendiendo, de tener siempre los problemas por delante de él y nunca a la espalda, pues ya se está dando, ¿verdad? Entonces, y todo empieza porque, bueno, pues ese 1-4-3-3, por ejemplo, que a mí, pues bueno, de unos años para acá como que me identifican con ello, y sin embargo, pues mi historia comienza como entrenador en un 4-4, hace muchísimos años, evidentemente, en un 4-4-2, que era el que hacía en las categorías inferiores del Sporting, pero en los alevines, en los infantiles, incluso en los juveniles. Cuando paso al filial, y veo los jugadores que tenía, y resulta de que tenía centrales de 18, 19 años con un nivel tremendo, y en otras posiciones no tenía tan buenos jugadores. Y yo en ese momento tenía que elegir entre la cláusula mía de permanencia, que era de una pasta, o el trabajo que tenía que hacer para el Sporting. Y las dos cosas podían estar reñidas porque claro, poner a jugadores en situaciones defensivas de máximo riesgo en Segunda División B con 18, 19 años, y que todos ellos completen una misma parte del equipo donde un error te lleva a perder en una categoría donde sabemos que todo es muy pragmático, pues evidentemente el entrenador que mira sus cláusulas pues no pone a los de 18 años. El entrenador que entiende su rol dentro del club pues sí pone a los jóvenes. Entonces, claro, yo me encontré con esos centrales, y ¿qué fue lo que hice? Bueno, pues jugar con tres centrales, porque yo no podía dejar a un central que podía ser del primer equipo al año siguiente en el banquillo mío, porque resulta que tenía otros dos que tenían el mismo nivel. Si tenía tres, tenía que buscar el zapato idóneo para que me encajaran todos ellos. De ahí salieron jugadores como Yagoyao, Alonso Saco, que luego fue al año siguiente de estar conmigo en el filial con 17 y 18 años, con 18 y 19 ya estaba en el primer equipo, fue Molinón de Plata, es decir, el mejor jugador de la temporada, traspasado al Celta de Vigo cuando estaban Carpin, Mostoboy y toda esa gente, Gustavo López, eh, Pablo Amo, que fue traspasado al Deportivo de La Coruña, de Javo Irureta, cuando era el Super Deport,
Bueno, esos muchachos estaban conmigo. Eran centrales que tenían 18, 19 años, estaban conmigo, y entonces yo jugaba con tres centrales. Entonces en el Sporting B en esa primera época jugué con tres centrales, por ejemplo. Dos carrileros, tres hombres de medio campo y dos arriba. Pero luego, sin embargo, pues bueno, salí fuera a entrenar ya en Segovia, y en Segovia alterné lo que era un 4-3-3 con un 5-3-2 también. Lo mismo hice en Lugo. De hecho, no lo alternaba dependiendo del partido, sino dentro del propio partido alternaba estos dos sistemas dependiendo de momentos de partido, dependiendo del resultado, dependiendo de los factores que uno iba leyendo dentro del juego. Y luego a partir de ahí ya fui más, ahí sí es verdad que luego ya es cuando voy para Canarias, y en Canarias ya con Rubén Uría, el segundo de Marcelino, ahí ya eliminé el 5-3-2 y me fui muy claramente a por un 4-3-3, pero muy versátil. ¿Qué ocurre? Que ese 4-3-3 yo siempre he dicho que realmente no es un 4-3-3, porque esto no es como los futbolines, que están los jugadores espetados en una barra, ¿verdad? Y se mantienen ahí. Yo no sé, la gente que discute por eso, la gente que discute con el tema de los sistemas es porque seguramente que mientras que estemos discutiendo con el tema de los sistemas, que es algo tan superficial, no hay que entrar en profundidad dentro del juego del fútbol. Y entrar en profundidad pues deja a la vista las costuras de las personas que no tienen profundidad, que no pueden hablar de otras cosas. Por eso hay veces que se crean, del debate de un sistema se crea una guerra que termina siendo una cortina de humo para no hablar de lo realmente importante. Y bueno, lo que te estaba diciendo, que realmente ese 4-3-3 yo siempre he dicho que yo, por ejemplo, cuando dibujo el 4-3-3, incluso en el punto de partida, es un 1-2-3-2-3. O sea, porque al final los dos centrales no juegan a la misma altura que los dos laterales. Los dos laterales suelen colocarse a la altura del medio centro y los dos volantes no están a la altura del medio centro. Están en esa zona, entre líneas, entre zonas, donde tú los quieres tener para recibir a espaldas de los centrocampistas contrarios, para filtrar juego ahí por dentro, y también desde esa ubicación entre líneas, entre zonas, para saltar en la presión, ayudar al 9 por dentro, y que las bandas las pueden tener defendidas 11 y 7 y 2, 2 y 3, ¿verdad? Laterales y extremos. Entonces, pues bueno, como que el sistema empieza siendo, como yo te digo, un 1-2-3-2-3, pero evidentemente ya cuando tú empiezas a jugar la pelota desde atrás, pues vuelve otra vez a modificarse el juego. Y todo esto está en base a lo que ahí el entrenador sí que planifica. Luego están esas alturas que va tomando el jugador, porque el juego le va diciendo al jugador dónde se tiene que colocar, qué tiene que hacer. Le va diciendo. Por eso hay jugadores que tú luego les preguntas, que son muy buenos dentro del campo, y luego les preguntas, ¿y cómo has hecho eso? Y no saben cómo lo han hecho, pero eso no quiere decir que no sepan del juego. Lo que pasa es que no saben explicarlo, pero sí saben del juego porque han descubierto lo más importante, que es saber hablar con el juego, saber hablar con el fútbol, saber escuchar. Esto es como cuando tienes un perro. El perro no habla tu idioma y tú no hablas el idioma del perro, pero nos entendemos, acabamos entendiéndonos. Por gestos, por miradas, por ahí hay algo hay un idioma que nos conecta. Y el juego del fútbol tiene su idioma con los jugadores en el campo y con el entrenador en el banquillo. Y hay jugadores que luego no saben explicarlo, pero evidentemente hacen las cosas y dicen, es que me salió. No es que le saliera, es que ha sido capaz de escuchar al fútbol. Lo que pasa es que no sabe que le está escuchando. Ese jugador está escuchando al fútbol y el fútbol te dice lo que tienes que hacer en cada jugada, en cada balón. Esto es como yo muchas veces digo, que el entrenador tiene que entrenarse para leer. Y leer es esto, es escuchar lo que el fútbol nos está diciendo. Escuchar lo que el fútbol nos está diciendo, porque nos está diciendo hacia dónde tienen que estar encauzadas nuestras decisiones. Bueno, pues como te estaba diciendo, que hay una parte que es el jugador a través del juego, que va modificando el sistema, y hay otra parte que el entrenador tiene trabajado, como es la salida de balón, por ejemplo, ¿no? Donde lo estamos viendo ahora, todo el mundo abre los centrales, tira los laterales para arriba. Al abrir los centrales mete el medio centro por dentro, entonces ya empezamos a ver que hay un sistema de 1-3, ¿eh? 1-3. La siguiente sería
la siguiente línea sería 4 porque estarían los 2 volantes más los 2 laterales que andarían por ahí más o menos a esa altura. Entonces sería 1, 3, 4, 3. 1, 3, 4, 3. Pero ¿qué ocurre? Que ya hemos sacado la pelota, llegamos a medio campo y de repente pues ya a través de la amplitud hemos conseguido la profundidad y en la banda pues se da una asociación donde entre 7, 8 y 2, por ejemplo, esa familia, pues construyen una jugada para meter un centro al área. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pues que hay 2 jugadores en esa banda, más o menos a la misma altura, que están fraguando esa jugada para meter un centro, y que hay 3 dentro del área. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando ahora? Porque claro, ya los defensas centrales se habrían ido más arriba, los volantes estarían más arriba, el mediocentro estaría más arriba. Pues ahora estaríamos hablando de un 2, o sea, de 1, 2, que serían los 2 centrales que estarían haciendo vigilancias. Hablaríamos de 3, 1, 2, 3 y 5. 1, 2, 3, 5. Porque habría 5 ya en fase de finalización, 2 cocinando la jugada, 3 para finalizar. O sea, uno de los volantes habría llegado al área junto al extremo y el delantero, y por el otro lado en la pelota pues estaría bien el extremo y el volante, bien el extremo y el lateral, bien el lateral y el volante, bueno, 2 de los 3, ¿verdad? Entonces, con esa segunda línea de rechace, donde estarían pues los que nos quedan. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que fíjate, de cuántos sistemas hemos hablado ya, dependiendo las alturas donde está el juego, y esto sí está trabajado por el entrenador. Pero además de todo esto, claro, todo eso evidentemente necesita de la respuesta individual en cada momento por esa variabilidad que te exige el propio juego de cada jugada, Y esa la va a poner el jugador. ¿Qué ocurre? Cuando terminan estas jugadas y de repente parece que te has desorganizado porque has acumulado mucha gente en una línea y entonces te quedas cojo en otras líneas y no sé qué más. Rápidamente es cuando se producen los repliegues, los rearmes, esas situaciones donde volvemos a crear otra vez una estructura base de inicio, que es el comienzo del juego otra vez, que es donde podemos ver un poquito el sistema que yo vuelvo a repetir, que el 4-3-3 para mí es un 1-2-3-2-3, lo que sería una doble W, un sistema que es muy viejo, porque esto ya lo utilizaban de hace muchísimos años, Bueno, Hitor, que esto sí es lo bonito del fútbol, hablar de esa profundidad y no simplemente pararse en un sistema que, vuelvo a repetir, que utilizan las gentes que no quieren hablar de lo profundo, a lo mejor porque no tienen profundidad, o también a lo mejor porque no les gusta realmente el fútbol, porque incluso la palabra discutir la manejan mal. Yo siempre lo he dicho, la palabra discusión es poner puntos de vista encima de una mesa, que en muchas cosas van a ser iguales, en unas pocas cosas van a ser diferentes, porque si no estaríamos hablando de otro deporte. Todos hablamos de fútbol, con lo cual nadie está descubriendo nada. Todo lo que nosotros hacemos a través de tareas, de construir un sistema, de construir un modelo, todo lo arrancamos del fútbol. Todo lo que hablamos de parecer que hemos inventado algo cuando han salido nombres nuevos, el tercer hombre, ¿no? El tercer hombre se ha hecho toda la vida, lo que pasa es que de repente ahora se le ha puesto un nombre. Pero toda la vida se ha hecho, una parece 1, 2, 3, que es jugar con el más alejado y jugar a la cara. No es más. Entonces, ¿qué ocurre? Lo bonito del fútbol es hablar de estas cosas, pero la gente no quiere discutir porque entiende que de una discusión nace alguien que luego va a mandar y alguien que va a estar como una especie de vasallo. Y esto no es así. La discusión está para que todo el mundo crezca. Tanto el que tiene que luego tomar una decisión general como el que la tiene que ejecutar. Todo el mundo, después de una discusión, después de un feedback de fútbol, crece. Lo que pasa es que hay gente que no está dispuesta ni a esto, ni a discutir cómo se tiene que discutir. Bueno, Aitor, un abrazo muy grande.